porque Claro. la como Listo. Observemos el video en ese caso. Pero se encuentran muy bien, los invito a que me acompañen a clarificar un poco algunas ideas para mejorar nuestra expresión oral, a partir de la experiencia de aprendizaje denominada la expresión oral, un mundo por explorar. Primero que todo, debemos dejar muy claro qué es la expresión oral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de expresión oral? Pues bien, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que se deben seguir para comunicarse con efectividad. Es decir, es la manera de expresar nuestras opiniones y pensamientos mediante nuestras palabras, específicamente mediante nuestra voz. Es necesario tener en cuenta factores, estrategias y técnicas fundamentales para tener una comunicación oral efectiva. Vamos a iniciar con los factores. Estos son la dicción, la fluidez, la claridad y la coherencia, el vocabulario, el volumen y el ritmo de nuestra voz. ¿En qué consiste la dicción? Corresponde a la articulación, la pronunciación y entonación de los sonidos de cada una de las palabras que utilizamos en nuestra expresión, en el momento de expresarnos oralmente. La fluidez es la capacidad de expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad. La claridad y la coherencia hacen referencia a la conexión que debe existir entre las ideas expresadas. El vocabulario, el cual debe ser acorde al tema que estamos desarrollando. Y el volumen y el ritmo de la intensidad de la voz hacen referencia a la velocidad o rapidez con que se expresa una idea, con las ideas que queremos dar a conocer en nuestra presentación oral. De igual manera, debemos tener en cuenta algunas técnicas: la precisión, la objetividad y la expresividad. La precisión va encaminada o va muy de la mano con la claridad y la exactitud de la información que queremos brindar. La objetividad consiste en presentar el tema de la manera más clara y concreta posible, omitiendo aspectos que puedan resultar confusos para la audiencia. La expresividad se hace referencia a los movimientos tanto faciales como corporales que deben dar una mayor credibilidad y seguridad a lo que estamos expresando. Finalmente, vamos a tener en cuenta las estrategias para mejorar la expresión oral, las cuales son la narración, el diálogo, la exposición y la descripción. Estas estrategias son básicamente las que hemos iniciado a emplear en las actividades de la propuesta de aprendizaje y las que vamos a utilizar de ahora en adelante, porque realmente existen muchas más que posibilitan el desarrollo de la expresividad oral, tales como las obras teatrales, la declamación de poesía, la escucha y narración de hechos noticiosos, entre otras, que llevaremos a cabo más adelante. Espero haber sido lo más clara posible y con esta... Listo, mis estimados estudiantes, no olvidemos que debemos primero revisar todos los contenidos para nosotros poder realizar las actividades. En muchos casos de pronto realizamos la actividad y contestamos solo lo que de pronto buscamos en el internet. Digamos que a mí se me ocurre consultar qué es la objetividad y pongo allí qué es la objetividad. Sin embargo, la objetividad tiene que ver con las técnicas, ¿sí? De expresión oral, y que lo que nosotros tenemos que hacer es ver el video, ¿sí? Porque ahí me dice que con base al video yo responda a estas interrogantes. Entonces vamos a ver el video, vamos a llegar hasta el último en el video y allí nos está indicando tal cual, ¿sí? Lo que nosotros debemos responder.
Dice, con base al video responde las siguientes preguntas, que es, ¿con qué va encaminada la precisión y en qué consiste la objetividad, que son las técnicas de la expresión oral? Y ustedes van a responder en el periodo de tiempo establecido del 28 hasta el 4 de octubre. Sí, esa es la primera actividad. Vamos a ver la otra actividad porque no se quiso cargar para nada mi presentación, así que vamos a ir desarrollando las actividades de manera que a ustedes también se les facilite la realización de las mismas. Ustedes ahorita ya está cargada todas las actividades de la unidad, las notas de la unidad 1. Ustedes ya tienen completas todas las notas. Tienen que ir revisando para que vayan viendo cómo van. Listo, déjenme. Licenciada, ¿Sí? disculpe, en la formativa 1, U2, ahí hay un pequeño, revisé, no sé si estoy haciendo bien, pero nos pide hacer un organizador gráfico Sí, de sí. lo más importante sobre la lectura de una pequeña villa a un gran imperio, pero en la guía de contenidos estaba viendo y no hay esa lectura, licenciada. Ya, ahorita, Otra cosa. ahorita vamos a revisar la actividad formativa para que ahorita mismo vayamos decidiendo en qué quedamos y qué es lo que voy a calificarles para que ustedes no tengan mayor duda. ¿Sí? Ahorita mismo le estoy abriendo para que veamos qué es lo que nos pide y qué es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Déjenme les comparto. Parece que ya se estabilizó un poquito mi internet. No sé si sigue entrecortándose o ya me veo, no me veo tanto en cámara lenta. Ya está normal. Ya está normal, dice. Ya qué bueno, porque ya me estaba desesperando. Es que qué desesperación cuando el internet no funciona. A ver, aquí tenemos. Esta es la actividad formativa 1 de la unidad 2. Es esta la que me está indicando. Sí. Vamos a... Mira, está quemándose. ¿Qué pasó? ¿Ya apagaron? Lidia, por favor, su micrófono. Perdón, Liz. Listo, vamos a revisar la guía de contenidos para desarrollar esta actividad. Cada pregunta equivale a 4 puntos, no se olviden también. Se calificará redacción, cohesión y ortografía. Así que ustedes tienen que, cuando están redactando, cuando están haciendo sus tareas, ver que no tenga faltas de ortografía, que su redacción esté clara, porque eso también es calificado y vale 2 puntos. Que si usted no tiene eso, también le baja la calificación. Entonces, tomemos en cuenta, por favor. Ahora, aquí nos está pidiendo, ¿a qué supone que corresponde la primera ilustración? Nosotros hablábamos del alfabeto, ¿sí? De la aparición de todo esto en la unidad. Vamos a revisarle la guía de contenidos también, porque ustedes ya debieron haber revisado la guía de contenidos. Y en la guía de contenidos básicamente estábamos hablando de aquí estamos con las actividades. Aquí estamos. Ya. Del alfabeto latino, dice Lice. Exactamente, del alfabeto latino. Pero, ¿qué es lo que van a revisar ustedes dentro de sus actividades? No sé si alguien tiene abierto Yo tengo abierta, Lice. la actividad formativa. Ah, no, la guía de contenidos. No, la actividad formativa tiene a la mano. ¿Cuál Sí, es? licenciada, yo ya la tengo. Sí, yo la tengo abierta, Lice. Ya, bueno, nosotros ya habíamos visto, no sé si en la clase anterior, pero bueno, en la unidad anterior también hablábamos de todo el tema de la aparición del alfabeto y todo esto, ¿sí? Y entonces en esta unidad nuevamente tocamos el tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante mencionarlo, ya que nosotros vamos a hablar más adelante de la expresión oral, ¿sí? De la exposición oral. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que para que haya una expresión oral o una exposición oral, nosotros primero tenemos la escritura, ¿sí? Luego tenemos el diálogo también. Entonces, aquí en esta primera parte nos habla de la expansión, ¿sí? Del latín. ¿Cómo es que este latín que es ahora
cómo se conforma nuestro idioma español, ¿sí? Nació desde desde la expansión del latín. El alfabeto latino que jugó un papel importante en la configuración de la sociedad, ¿sí? De la civilización. ¿Cómo es que nació esto? Fue todo un proceso histórico en donde los protagonistas principales de los acontecimientos fueron las civilizaciones griegas y romanas, ¿sí? Ahora, los protagonistas principales, como ya lo habíamos mencionado, fueron las civilizaciones griegas y romanas, y durante esta época de la historia en el alfabeto, se fue expandiendo gracias al comercio, a la guerra, a la religión, se popularizó y se adaptó a las características de los habitantes, ¿sí? Entonces, ha sido todo un proceso histórico el hecho de que ahora ya nosotros tengamos un eh, un vocabulario o una expansión de nuestra lengua y de nuestra cultura, sí, ha sido todo un proceso de siglos y siglos atrás. Ahora, en esta historia esta historia comenzó alrededor de 750 años antes de Cristo, cuando Roma era tan solo una aldea, ¿sí? Una aldea humilde, y que fue cambiando a medida de que pasaron los años, ¿sí? Y sobre el periodo que se fue dando, se fue eh, creciendo, se fue cambiando todo lo que tiene que ver con el alfabeto, ¿sí? Ya iban cambiando palabras, iban cambiando letras por eh, por alguna situación que se iba dando, de pronto no se entendía, y por eso es que se fue cambiando todo el alfabeto. Con el tiempo, Roma se convirtió primero en una república y luego en un imperio. El afán de expansión territorial hizo que Roma dedicara grandes esfuerzos de la conquista de nuevas tierras. Pero esto fue todo lo que causó que se diera el proceso de la lengua latina, que se difundió por todo el territorio del imperio, y en algunos casos impuso las lenguas locales. Igualmente, el alfabeto latino se extendió por toda Italia primero y por todo el resto de los dominios después. ¿Cuáles son em, cuáles son esas lenguas lenguas romances y lenguas anglosajonas? No sé si han escuchado ustedes las lenguas anglosajonas, tal vez en algún momento, así como que un término de cultura general o así, que hayan escuchado en algún momento. Pues las lenguas anglosajonas son nada más y nada menos que el inglés y el alemán y otras lenguas también. Esas son las lenguas anglosajonas porque, eh, eh, bueno, tienen otro idioma. Sí, igual vamos escribiendo y se escribe diferente, no es igual al español, ¿no es cierto? Ustedes han visto que para poner agua, pues un montón de letras y es súper diferente el abecedario también, cómo se va conjugando. Las lenguas romances son las lenguas derivadas del latín, como el español, el catalán, el gallego, el italiano, el francés, entre otros. Lenguas romances, ¿por qué ustedes piensan que son lenguas romances? ¿Tienen alguna idea de por qué se consideran lenguas romances? Porque es hablado tal vez por los romanos. Ya, bueno, es también por ese tema, porque nosotros, bueno, nuestra escritura y nuestra lengua nace desde los romanos, ¿no es cierto? Desde los griegos, pero también son lenguas romances porque ustedes han escuchado el tono que tienen el idioma francés, el italiano, es así como que eh, en un tono de romance, es en un tono diferente al inglés, entonces es un poco más claro, es un poco más entendido. Listo. Aquí nosotros tenemos una tabla de ejemplos, ¿sí? Del castellano, el francés, el italiano, el portugués, el inglés y el latín.
y cómo es que cada uno de estos suena, ¿no es cierto? A nosotros el castellano se nos hace súper entendible, ¿no? Porque es nuestro idioma, pero de pronto el latín a las personas de ese país, de esa localidad, también se les va a hacer fácil y el español de pronto o el castellano un poco más complicado. Pero así es como más o menos suenan algunas de las lenguas y de los diferentes idiomas. El castellano, por ejemplo, vamos a decir fácil. En francés, nosotros vamos a decir fácil. En italiano, fácil igual. En portugués, fácil, porque casi es muy parecido al castellano, al español. Inglés, easy. Y en latín, fácil. Entonces, si ven cómo va cambiando, o sea, cómo la conjugación del alfabeto pues va tomando una forma diferente, ¿sí? Vamos usando y empleando otras letras del abecedario, ¿sí? De acuerdo al idioma que nosotros tengamos en cada uno de los países, ¿sí? Esa es la evolución del latín, ¿sí? En las lenguas derivadas del latín como el español, el catalán, el gallego, el italiano, el francés, entre otros, ¿sí? Es como ha ido evolucionando el latín. Listo, entonces, Licenciada, ahora para ver parte de, ¿sí? licenciada, disculpe, ¿me podría indicarme la anglosajona que abarca el idioma alemán y el inglés? ¿Por qué le llaman anglosajona? Ya, justamente en el tema de de estos dos idiomas, en estos dos idiomas pertenecen a los pueblos, aquí mismo nos decía, los pueblos germánicos, ¿sí? Anglosajonas. Ya, las lenguas anglosajonas se les derivan así o se les denomina así porque son derivadas o habladas por los antiguos germanos que descienden del actual inglés y alemán, entre otras lenguas, ¿sí? Relativo a estos pueblos. Por eso, o sea, son lenguas anglófonas porque son relativas a estos pueblos que invadieron la Gran Bretaña en los siglos 5 y 6 más o menos. Entonces, por eso se les denomina así, porque, o sea, están derivadas del idioma hablado por los antiguos germanos y le denominaron de esta forma. Pero con todo, vamos a ver cuál es el significado también de anglosajona que procede o es propio de las etnias germanas que invadieron las islas de Inglaterra hacia el siglo V, ¿sí? Se emplea también como sustantivo aplicado a personas anglosajonas, ¿sí? Entonces, porque viven o vivieron o descendieron de Germania, de los antiguos germanos. Y se les denomina lenguas anglosajonas por eso mismo, porque son hablados o se derivaron de esta antigua, ¿cómo podemos llamarle? De este antiguo surgimiento, ¿sí? Que son los germanos, como los romanos, como los ingleses, estos eran los antiguos germanos de Germania. Listo, ahora vamos a ver nuevamente el tema de la actividad que ustedes tenían también dudas y es para ver cómo vamos a calificarla si ustedes dicen que no se entiende para que lleguemos a un acuerdo. Y las personas que de pronto no se conectaron el día de hoy, pues no sé si ustedes tienen contacto con ellos para que igual puedan indicarles. Listo. De estas dos ilustraciones, lo que nosotros vamos a tener que hacer es, bueno, dice, observe las dos imágenes y responda las siguientes preguntas. ¿A qué supone que corresponde la primera ilustración? Entonces, ¿a qué usted supone que corresponde la primera ilustración?
si nosotros estamos hablando de las lenguas. Si nosotros estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la expansión del latín. Sí, entonces, ¿qué es lo que ustedes relacionan de la imagen con lo que les está pidiendo el enunciado? La historia del latín. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí en esta actividad es que la imagen 1 tiene que ver con cómo ha ido evolucionando el tema de la lengua latina, ¿sí? Más o menos, ¿a qué supone que corresponde la primera ilustración? Entonces usted no, obviamente tiene que revisar la guía de contenidos, pero no le está diciendo de tal párrafo usted va a responder la pregunta, sino más bien tiene que revisar la guía de contenidos y usted con sus palabras tiene que indicar a qué supone que corresponde la primera ilustración. Y en la segunda pregunta dice que cree que se representa en la segunda ilustración. ¿Qué es lo que vamos viendo allí? ¿Qué es lo que yo puedo deducir de esa segunda ilustración? Entonces, ¿cómo es la evolución? Así como los seres humanos fueron evolucionando a través del tiempo, las lenguas también han ido evolucionando, que ahora ya tenemos, cada país tiene su propia lengua, su propio idioma, ¿sí? Y es así como ha ido evolucionando a través del tiempo. A través del tiempo vamos cambiando ciertas cosas y ajustándolo a nuestras necesidades. En la siguiente pregunta nos pide, ¿comprende lo que está escrito en ellas? ¿Qué piensa que dicen esos textos? Entonces nosotros vamos a tener que ir consultando de fuentes externas también para poder ver qué es lo que dice, qué es lo que nos quiere decir todo este gráfico. ¿En qué idioma le parece que está escrito? Entonces nosotros ya tenemos en la guía de contenidos también y podemos ir deduciendo en qué idioma está escrito, ¿sí? Todo lo que ustedes no encuentren en la guía de contenidos, ustedes también lo pueden ir consultando de fuentes externas. Por ejemplo, yo puedo ir a buscar el abecedario para poder deducir qué es lo que dice en esta parte. Espero, se me quedaron en el... Ya, esto en cuanto a la actividad formativa número 1, pero no, en la segunda parte, que es aquí en donde ustedes habían indicado que tienen inconvenientes de elaborar un organizador gráfico con la información más importante sobre la lectura de una pequeña villa a un gran imperio. ¿Dónde está eso? Ustedes tienen que ver todos los recursos también